Auténtica TV. Hoy día estamos en la entrada del cementerio general y venimos para conocer lo que vamos a ver, mitos y leyendas. Y ahora con nosotros, nuestro guía que va a ser en estos momentos, señor Cristian, por favor. Bienvenida al cementerio general. ¿Cómo les va a ustedes también, queridos televidentes? Aquí les vamos a recibir y les vamos a contar todas las historias que hay en este lugar. Mi nombre es Cristian Niesbalski y voy a ser vuestro anfitrión en esta ocasión. ¿Ya? ¿Qué le parece si comenzamos? Comencemos y vamos a ver esa historia que hay, o esos mitos. Sabrosa. Esa historia sabrosa que se ponen así, como les digo, la tele. Exactamente. Y son historias que parten de un hecho real y van pasando de voz en voz a través de la generación, generando algunas términos ficticios y otras más reales. Eso. Por ejemplo, ¿usted sabía que aquí, debajo de toda esta zona, está lleno de túneles? Sí, porque antiguamente, cuando habían enfermos muy enfermos con enfermedades, valga la redundancia, contagiosas, entonces no se quería correr el riesgo de contagiar a las zonas. Se trasladaban de los hospitales directamente al cementerio. Es un túnel que pasa por todos los hospitales de acá, de la Avenida La Paz, y llega a la parte oriente del cementerio general. Exactamente bajo la oficina de la directora, en este momento, hay un túnel. Claro, hoy en día eso fue rellenado con material, piedra, etcétera, después del terremoto del 85, para darle más firmeza a la estructura que quedó dañada. Pero quedaron los registros del túnel hacia el sur, digamos, por esta Avenida La Paz. Cuentan los que cuentan y dicen los que dicen que había un director que ocupaba el segundo piso de esta estructura, que era un refrigerador natural en ese momento, sobre la piedra, para exponer los cuerpos de los muertos aproximadamente casi 6 días, porque se estimaba en ese tiempo que 6 días ahí recién se podía declarar muerto a la persona. Y eso producto del miedo a la catalepsia. Sí, pues aquí hay casos de catalepsia. Vamos a conocer más. Vamos a conocer, vamos a acompañarnos. Los invito a que vayamos conociendo estos mitos y estas leyendas aquí en el cementerio. Exactamente. Por ejemplo, aquí tenemos la Capilla Católica. ¿Ya? La Capilla Católica es la primera construcción del cementerio, porque el cementerio fue inaugurado el 9 de diciembre de 1821 por Bernardo Higgins, pero la Iglesia Católica aún administraba los cementerios, por lo tanto quiso marcar presencia. Entonces de esa forma la concretaron construyendo esta Capilla Católica. Miren. Que es un interior ortogonal, que tiene que ver con lo de la creación, y es una réplica del bautismo de San Juan de Letrán de Roma. Usted me dirá, pero solo de la creación son 7. Sí, pero está el octavo día, el día del juicio final. Y aquí viene nuestra primera historia, pues. Resulta que el 20 de diciembre de 1837, el presbítero José María Núñez realizaba una misa para un difunto en este lugar. De pronto, la multitud corrió del lado oriente donde estaba ubicada la fosa común, ¿cierto?, gritando que los cuerpos se movían entre la cal y la tierra. El presbítero incrédulo partió de la muchedumbre a confirmar los dichos de esta. Y cuando llegaron ahí, vieron con horror que entre la cal, la tierra y los cuerpos había uno de un joven que se retorcía dando señales de vida. Lo sacaron del lugar y trataron de aplicarle todas las medidas pertinentes de primer auxilio para tratar de arrancarlo de las garras a la muerte. Pero el pobre infeliz alcanzó a tomar un par de sorbos de sopa, se le habían dado para recuperar su temperatura, y murió. Y fue nuevamente sepultado. Y eso producto de la catalepsia. Porque, mis queridos amigos, la catalepsia no es una enfermedad y tampoco es del pasado. Aún en estos tiempos hay casos de catalepsia. Es una reacción neurológica derivada de una enfermedad del sistema nervioso. Puede ser el histerismo, la esquizofrenia, el consumo excesivo de cocaína u otra droga que altere el sistema nervioso, puede derivar en un estado catatónico. Entonces yo siempre le aconsejo a la gente que si usted siente, ustedes que sientan que la muerte está cerca de ustedes, asegúrense que no se oculten con un celular bien cargado. Por si acaso. Cierto, sí. Bueno, la tecnología ahora. Claro. Ahora nos vamos a ir a otro caso de catalepsia que está aquí cerquita. Pero este caso de catalepsia es histórico y tiene que ver con alguien que también es relevante en la historia de Chile. Venga, vamos a acompañarnos. Está interesante las historias que se cuentan aquí. Son muchas. Son muchas. Ahora,
sabemos entonces que las leyendas se definen como una historia, una narrativa que parte de un hecho real y termina muchas veces en un hecho ficticio. Cuando va pasando de voz en voz a través de las generaciones, la gente le va quitando, le va poniendo de su cosecha, entonces muchas veces terminan en historias fantásticas. Vamos a meternos por aquí. Ya. Aquí estamos en la tumba, entre otros, de Rosario Suaza Goitía, quien era esposa de don Mariano Egaña. Don Mariano Egaña fue un diplomático importante y que redactó la Constitución de 1833. ¿Cierto? Entonces, él estaba casado con Mariano Egaña, con Rosario Suaza Goitía. Cuando ella murió, su hermana Carmen quiso hacer un funeral privado y rápido. No quería tanta gente. Entonces, y se despide de su hermana y le ata las manos fuertemente en forma de cruz. Antes se sepultaba así, como hacían el cajón, que era el terno de palo, o sea, lo hacían a la medida. Cuando uno estaba medio patelaucha, entonces venía el funcionario que hacía los cajones. No eran funerarias como las de ahora, ¿cierto? Más industriales. Entonces le tomaba la medida al difunto de los hombros, de la cabeza y el largo. Entonces el cajón se hacía casi como un hexágono. Entonces, y se sepultaban ahí. Se hacían a la medida y por eso le llamaban el terno de palo o el pijama de madera, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces la sepultan, le amarran las manos firmemente y la sepultan por esa entrada a esta boda. Pero lo curioso que pasó que a los meses después Carmen se casa con el viudo, es decir, con el esposo de su difunta hermana. Pero lo que mal comienza, mal termina. Años después Carmen enferma y también muere. Pero para sepultarla había que reducir los restos de Rosario para que cupiera la nueva urna. Y cuando abrieron la urna se encontraron con una horrenda sorpresa. Su cuerpo estaba en otra posición, sus manos estaban desatadas y sus dedos evidenciaban fracturas e incluso se habla haber encontrado trozos de uñas incrustados en la urna por dentro, dando clara evidencia de la desesperación de la mujer por salir de su tumba. Entonces quedó a la vista quizás un nuevo caso de catalepsia, tal vez una imprecisión médica o a lo mejor un horrendo crimen. La historia nunca reveló ese secreto. Lo que estaba claro sí, que Rosario Suaza Goitía había sido enterrada viva. Todas estas historias están en un libro de Abel Rosales de 1888, Historias de Cementerio. Lo pueden consultar. ¿Bien? ¿Sigamos? Sigamos. ¿Ya? Esa es la tau, o la comnisa, que es una T, que era la que usaban los romanos al principio para crucificar a sus enemigos, que los amarraban, ¿cierto? Los amarraban ahí y los dejaban morir de hambre, de inanición. ¿Por qué? De esa forma ponían esta estructura, la tau la ponían en las orillas de las calles, de manera que los enemigos de Roma escarmentaran al ver a toda esta gente amarrada, muriendo de hambre en esta tau o comnisa, así se llama. Después, cuando comenzó la persecución con los cristianos, a partir de Jesús también, necesitaron poner un vástago arriba para poder poner una tablita que dijera a quién y por qué estaba sepultando, o sea, crucificando, perdón. Entonces, comienzan a utilizar la himnisa o la cruz cristiana, ¿cierto? Y así es la evolución que se tiene en cuanto a la forma que tenían los romanos de crucificar. No, ¿cierto? No. Ya saben que lo que le falta. El pirulín. Exactamente. Pero alguna vez tuvo sus genitales masculinos. Pero ¿qué pasó? Las mujeres de la época, horrorizadas por este hecho, lo tapaban con sus chales, con sus mantos. Estimaban que era ofensa para la iglesia que el ángel mostrara genitales masculinos. Fue tanto el escándalo que la iglesia, siguiendo el ejemplo del Papa que mandó a castrar todas las figuras angelicales del Vaticano, hizo lo mismo y entonces le cortaron los genitales a este pobre angelito. Y por eso acá
para menos que hubiera puesto la misma cara. Oh. Sácale foto a ese. Pasa lo mismo que en la ciudad. Todo lo que pasa en la ciudad, de alguna forma, también se transmite acá. Y lo bueno y lo malo, por ejemplo, la delincuencia, no estamos exentos de delincuencia. Hemos tomado muchas medidas para los actos delictuales, pero siendo sinceros, no podemos decir que hemos logrado el 100%. Sí, yo creo que hemos logrado un 70%, por ejemplo, evitar el robo de piezas de arte. Estas piezas de arte no son robos habituales, esos son robos por encargo. ¿Cierto? Ya sabemos la historia de Chul, ¿cierto? Que tenía. Entonces, pero también hay robos menores como son las manillas, etcétera. Entonces, y para eso ahora contamos con drones, ¿cierto? Y contamos también con una más dotación de guardias y también cámaras que están en las puertas, etcétera, para registrar quién entra, quién sale y algo. Entonces, hay medidas que se han tomado. Pero, como les decía, eso pasa en la ciudad. Y pasa también en el cementerio. Y el clasismo también se da aquí. Vemos que estos barrios son barrios antiguos de gente adinerada, ya producto de los minerales, etcétera. La gente mandaba a hacer mausoleos. Y después están los barrios medios que están allá con las galerías, así como se amontona la gente en la ciudad en departamentos, yendo cierto hacia arriba. Aquí también pasa lo mismo, se amontonan los cuerpos en galerías y pabellones. Y finalmente están las poblaciones. En la ciudad está en las zonas marginales, aquí también está en la zona marginal del cementerio, allá cerca de Avenida México, están los patios del infierno, que por ley tienen que existir, por cierto. Y la pileta, pues. Esto viene de las ciudades romanas. Las ciudades romanas siempre al medio de la ciudad establecían un espacio donde había una pileta con agua para que la gente, había agua potable, para que la gente fuera ahí a abastecerse de agua y al mismo tiempo de conversar con sus vecinos y que compartieran la comunidad, ¿verdad? Y de ahí que en todas las ciudades, en nuestro país al menos, y en todos los países derivados, hay una plaza de agua y una pileta, ¿cierto? Ahora ya no para asistirse de agua porque hay agua potable, pero sí para que la gente vaya a compartir entre vecinos, etc. Y el cementerio no es la excepción. Tenemos nuestra pileta también, aquí al centro, y los peces. Porque este lugar de muerte está bullente de vida. Miles de especies de arrecillas. En la noche también, búhos, culebras, ratones, gatos, perros. Estamos llenos de vida. Y aquí hay peces, ¿verdad? Mira, se me quiere. Es el primer cementerio formal, público, porque habían otros antes informales, tienen ahí una mata, pero este es el primer cementerio formal, público. Entonces todos nuestros antepasados, presidentes, músicos, diplomáticos, civiles en general, están aquí. Nuestra historia está aquí. Este es un sitio de memoria. Y por eso es que hay que visitar este cementerio, no solo cuando uno venga mirando para arriba, sino que también antes, para conocerlo. Y así también se gusta estar acá, para ser parte de la historia. Aquí hay una antesala a las Lloronas. Estas no son las Lloronas de las leyendas, ya vamos a ir al lugar donde habita la Llorona de este cementerio, que hay muchas Lloronas en el país. Sí. Pero esta representa la tradición de los campos latinoamericanos de contratar mujeres caracterizadas como viudas, como lloronas, para que lloraran al lado del cajón mientras los deudos atendían a quienes iban a dar el pésame. Porque antes se creía que mientras más se llorara al muerto, más rápido éste ascendería al cielo, ¿verdad? Sabía que lloraba. Y como los deudos estaban atendiendo a toda la gente que iba a dar el pésame, entonces se contrataban mujeres que se caracterizaban como viudas y lloraban en la otra. Ahí está el monumento fúnebre y arriba el ánfora que representa la muerte, tapada por el manto de Cristo. En el momento de la muerte nos cobijamos en la fe cristiana.
Porque hay gente que puede decir, no, yo no creo en Dios. Pero cuando está cerca de la muerte, o cuando hay una tragedia, un terremoto, ¿qué hacemos? ¡Dios mío! ¿Cierto? Claro. ¿Ves? Así que eso da cuenta entonces que el ser humano, y por eso les voy a confesar algo, hay algo que a mí me gusta de las tragedias como los terremotos. No las víctimas que se producen por la pérdida de la gente, sino la humanidad que nace de la gente afectada. Porque en ese momento se olvidan las clases sociales, se olvidan las diferencias, todo. Yo recuerdo, yo vivo en un barrio residencial, en Mamiña Soul, en la avenida, y había una señora muy clasista, que era muy altanera, y siempre pasaba un señor con un carretón y ella siempre lo miraba en menos. Y le decían, oiga, hombrecito, váyase para allá. Y para el terremoto del 85, cuando nosotros salimos de la casa de un amigo que estábamos ensayando, y veo a esta señora afirmada del carretón junto al caballero del carretón. Los dos afirmaditos, cerquita los dos así, afirmados y muy unidos. Y eso me dio gusto. Y después dije, o sea que el ser humano tiene que tener miedo para que salga su humanidad nuevamente y olvidemos estas macabras diferencias que se han generado con los modelos económicos que nos han implementado, ¿verdad? Sí. Vamos por ahí. Continuamos. Continuamos con nuestro recorrido. Claro, son personas de familia adinerada. Pero algunas fueron adineradas con los minerales, pero cuando esto, tú por ejemplo saliste, que después cayeron, ¿cierto? Algunas familias no fueron capaces de reinventarse. Y nosotros cuando hemos buscado familias para que restauren su tumba, etcétera, nos hemos encontrado muchas veces con abuelitas que viven del Montepío. Entonces, ahí no hay mucho que hacer, porque ellas no van. Más encima que esto fue declarado un monumento nacional, entonces, si usted quiere restaurar una de estas estructuras, tiene que primero pasar por monumentos nacionales, autorizarlo, y tiene que restaurar la cosa como estaba. Y esas rejas de fierro forjado, pues, hoy día no se venden ni siquiera en Sodema. Entonces es complejo, es carísimo. Entonces no todos tienen el recurso hoy en día para tener y ojo, y eso es importante aclararlo, porque mucha gente critica el cementerio, ¿por qué no arreglan? El cementerio está agotado. El cementerio general es una institución pública, por ende no puede gastar dinero público en cosas particulares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ni siquiera podemos postular a fondos concursables, lo que hacemos es postular a fondos concursables a través de la municipalidad. Estamos haciendo eso, pero siempre tiene que ser con la venia de la familia. Con la familia es la que tiene el derecho a uso terreno, porque no son heredables las tumbas, pero la gente paga el derecho a uso terreno y tienen derecho los fundadores, los hijos, los nietos, los bisnietos, los padres, los abuelos y para los lados, o sea, sus respectivas familias. Todo el linaje, digamos. Claro. Viva. Aquí hay mucha vestida. Y en la tarde cuando la gente se va, se sienten los cantos, es una armonía maravillosa entre el canto de las avecillas y el silbar del viento a través de los árboles. Es casi una composición, es muy hermoso. Llegamos a Egipto. Sí, las pirámides. Y hasta Grecia. Ay, qué lindo. Deje la sombrita para que... Qué hermoso. Llegamos a Egipto. Así es. Este mausoleo es de la familia Mate. Esta pirámide egipcia fue construida por Tebaldo Buñoli y tiene mucha simbología. La pirámide en sí son 4 lados, 4 elementos naturales, 4 puntos cardinales, 4 estaciones en el año, muchos significados con el número 4. Y el triángulo con la punta hacia arriba es la proyección del hombre hacia la divinidad. Ahí tenemos allá el ánfora, que ya sabemos que es la muerte, pero a los faraones
Cuando morían les abrían el pecho, les sacaban los órganos vitales, los echaban en estos recipientes con aceites conservantes, de manera que si el faraón en la otra vida lo necesitaba, los pudiera ocupar. Eso no es tan egipcio, esto es más griego, la sacerdotisa. Pero recordemos que los griegos tuvieron muchos años asentados en gran parte de Egipto. Además, cuando eso pasa, las culturas se funden. Por ejemplo, no se extrañen si nosotros el próximo año o este año alguien se tomó un terremoto o un vaso de chicha con una arepa, ¿cierto? Porque se confunden las cosas, se funden. La empanada, esa empanada chilena que no es originalmente chilena, era egipcia. Los egipcios hacían estas masas con carne al medio. Pero nosotros le agregamos el huevo, la aceituna, ¿cierto? Y Sí, pues. decimos chileno. La cueca. De África. Viene de África. De allá llegaron los esclavos, llegaron con la samba cueca. Llegaron al Perú y allá se convirtió en los salones como la sama cueca. Y aquí el recorrido por Chile está en la cueca patronal, en la cueca chora, en la cueca chilota, ¿cierto? Sí. Entonces, todas las cosas tienen origen no siempre del lugar donde se aplican, sino depende de la migración. Sí. Y por eso es que es importante la migración y es hermosa la migración. Descontrolada a lo mejor no, pero sí es hermosa porque somos un país multicultural, somos un mundo multicultural y debemos aprender a apreciar las diferentes culturas y a respetarlas. Bueno, ahí está al resguardo del faraón la sacerdotisa. En la puerta está el fango fértil abajo, el limo. Cada vez que el río Nilo subía sus aguas y cubría el desierto, cuando bajaba quedaba este fango del cual nacía la vida, como nuestro desierto florido. Y la cruz no es la cruz cristiana, es la marcación del solsticio, es decir, los movimientos del sol respecto a la vista humana. Cada día la luz le gana a la oscuridad y cada noche la oscuridad le gana a la luz. Y los cambios de estación de invierno a verano, verano a invierno, el sol va de aquí hacia acá y de aquí. Entonces ambos movimientos forman esa cruz. Y allá atrás está el dios Ra, el dios sol. Y aquí está la esfinge, guardián de sepultura de los egipcios. Tenía la habilidad y la fortaleza de un felino, más la inteligencia de un faraón. Hay un mito de la esfinge que dice: si te encuentras con esfinge, esta te hará un acertijo. Si tú lo contestas bien, te va a asegurar un buen porvenir en tu camino. Pero si tú no lo contestas, te va a devorar hasta molerte los huesos por estimar que no es digno de estar en el lugar. ¿Y cuál es el acertijo? ¿Cuál es el ser que nace en 4 patas, vive en 2 y muere en 3? ¿Cuál es? El ser humano. Recuerde que el ser humano se compone de hombres y mujeres. Ya se acabaron los tiempos del machismo. Hombres y mujeres. El ser humano. Porque cuando nacemos gateamos, Sí. luego caminamos y cuando somos viejitos andamos con el bastón. Sí. ¿Cierto? Sí. Aquí está el presidente Manuel Montt y su primer ministro Antonio Varas. Ustedes saben que cuando Manuel Montt cayó en desgracia, estaban postulando a Antonio Varas Ya, para sucederlo. ya. Pero Antonio Varas dijo: no, yo no mover un dedo en contra de mi presidente y mi amigo. Y esa lealtad se reflejó también en que decidieron construir sus tumbas juntas. Y por eso que los puertos están juntos, Puerto Montt, Puerto Varas, las calles Manuel Montt, Antonio Varas, y muchas salas de arte o calles que se llaman Montt Varas, El partido Monbarista. en este tema de esta amistad. Ahora, como este tema es de mitos y leyendas, las crónicas de la época hablaban que eran más que amigos. Uno lo que se... Ahí está la Ahí vamos. Cordero.
ir a la Capilla Verde, donde se desarrolla una de las leyendas más temidas y más clásicas de este cementerio, que es La Llorona. Montesurqueño arraigado también en la tradición de contratar lloronas en los velorios de los campos latinoamericanos. Entonces todo se va fundiendo y van formando estas leyendas que se van... O sea, realmente la Llorona sí viene de México, porque siempre uno tiene la disyuntiva. El concepto de Llorona, claro, de la función de los dioses aztecas. Incluso la historia más clásica de Llorona también está en México, de la partisana que se enamora de un tipo de alta sociedad y entonces después este tipo la deja y ella tenía 2 hijos, entonces y este señor se iba a casar con alguien de su altura, entonces la mujer despechada mata a los hijos y el mismo día que se estaba casando él, a esta mujer la estaban juzgando por la muerte. Entonces, hay mucha historia de Llorona. En el sur hay un matrimonio que venía de un carrete y venían pasados de copas a caballo y pasaron un río y en la corriente los llevaron dos. Apareció el cuerpo de la mujer, que no era hombre. Dicen que cuentan los que cuentan que la Llorona se leyenda flotando sobre las aguas del río, la imagen de la mujer como buscando cuerpos mayores. Eso en el sur. Sí. Ahora aquí esta es la Capilla Verde. Es un panteón público, un Partenón greco-romano, griego. La romana tendría una base abajo de la columna. La diferencia entre las columnas griegas y las romanas es que las columnas griegas llegan al piso y las romanas llegan a una base que le ponen y después al piso. Eran más ostentosos los romanos. Bueno, pero también aquí es el escenario de la más tradicional leyenda de este cementerio, que es La Llorona. La Llorona, vamos a ver y contar su historia anteriormente. ¿Cómo saber si una de esas nos interrumpe la Llorona y se presenta? Ahí la cosa de aquí. Bueno, 1960, una mujer en un accidente pierde a sus 2 hijos. En el mismo, ella queda en estado de coma durante casi 2 años. Cuando despertó, comenzó a preguntar por sus hijos. Pero como los médicos estaban tan sorprendidos, era casi un milagro de despertar después de 2 años, y no quisieron correr riesgos. Y le prohibieron al personal que le hablara de la muerte de sus hijos. Fue así entonces que le ocultaron la verdad. Pero la mujer poco a poco comenzó a recuperarse unos nuevos. Su instinto de madre le decía que algo le estaban ocultando. Fue así que un día, cuando entró la enfermera a darle sus medicamentos, esta mujer se abalanzó sobre la enfermera y comenzó a estrangularla, a exigirle que le dijera toda la verdad. A la enfermera no le quedó otra alternativa que contarle todo. Que sus hijos estaban muertos y que habían sido sepultados en un lugar llamado la Capilla Verde del Cementerio General. La mujer enloquecida corrió hasta este lugar, y día tras día, y noche tras noche, tal cual estaba en el pueblo hospital con su camisón, deambulaba por estos lugares buscando la tumba de sus hijos. Su llanto era cada vez más escalofriante, su piel se resecaba y sus ojos se desorbitaban, hasta que producto de la locura y la desesperación, en este mismo lugar se ahorcó.
Desde ahí, muchos aseguran haber visto deambular el alma de tu mujer por oscuros pasillos de la mujer. Otros dan fe de haber escuchado el llanto clamando por sus hijos. La leyenda dice: si escucháis el llanto lejos, es porque ella está a tu lado. Mas si escucháis el llanto a tu lado, es porque ella se ha alejado. Pero si la encuentras en tu camino, haga lo que hagas, no importa lo que hagas, no la mires a los ojos, porque su fatalidad se irá contigo. Ahora vemos una reflexión y vamos a ir en busca de otra historia. Aquí está Romualdito. Romualdito. Aquí están los restos de Romualdito. Romualdo Iván. Aquí están los restos de Romualdito. Romualdo Iván Zambelli, conocido como Romualdito. Bueno, ¿qué les cuento? Romualdito se decía que era al principio se decía que era un niño que le iba a dejar la mirada a su papá y iba con un manto de Castilla y lo apuñalaron para quitarle el manto de Castilla. Eso era lo que se decía, pero después de varias investigaciones, etcétera, y datos, nos dimos cuenta que la historia era muy diferente. Romualdo Iván Zambelli era un mecánico italiano, era italiano él, entonces era mecánico y trabajaba, vivía en la estación central cerca de San Borja y trabajaba un poco más al centro. Entonces, cuando iba a su casa en 1933, él siempre andaba pinteado, o sea, era mecánico, después se bañaba bien, todo eso, porque como buen italiano, tenía sus pintas. Entonces, seguramente los patos malos se pasaron los rollos que a lo mejor andaba. La gente comenzó a pedirle favores, a convertirlo en una animita, y es una de las animitas más grandes que hay, ahí en calle San Borja. Sí. Y no todos saben que están sus restos acá. No. Pero con el tiempo se va informando. Ahí está la foto de Romualdo, ¿eh? Esa es la foto, ese es Romualdo. Entonces, allá está ese es el nicho de Romualdo. Pero como ustedes ven, Sí, va abarcando para abajo todo. Sí, pues. Entonces, pero esto tiene que ver con la fe. Porque si uno dice, miren, gracias por favor concedido, gracias por favor entonces, ¿eso significa entonces que Romualdo Iván Zambelli verdaderamente es milagroso? No, yo creo que no. No, Yo creo que la fe, la tiene que ver con la fe. El fenómeno de la fe es un fenómeno psicológico y hasta neurológico, que uno, cuando se convence que algo o alguien me está ayudando, o este amuleto me trae buena suerte, y uno se convence de eso, sale y enfrenta la vida con más seguridad. Claro. Y al enfrentar la vida con más seguridad, inconscientemente uno hace lo necesario para que las cosas que quiere o que teme ocurran. Por ejemplo,
Cuando uno dice, me adelanté con el pie izquierdo, ando quemado, todo me sale mal, ¿no? Y va así por la vida, Sí. y efectivamente le va todo mal. Sí. O cuando el chico le va a pedir por lo leo a la chica y es corto, entonces le dice, oye, es que yo quería decirte, entonces acá lo mira y dice, este es Gil. No. En cambio el otro que va, hola, si tus ojos son como dos luceros y tu pelo cae como la vertiente de la cordillera, que habla bonito este loco. Sí, porque él fue con más confianza. Eso en psicología se llama profecía autocumplida. Y en parapsicología se llama los poderes de la mente. Y en teología es la fe. Así que, creamos o no en las iglesias o en las animitas, lo que tenemos que tener claro es el bien que hacen que existan, porque estimulan y le dan esperanza a mucha gente que ha perdido la esperanza. Pierde la esperanza en todo, pero les queda esto. Claro, entonces ahí ellos dicen, ya Dios sabe, entonces Dios me va a ayudar en algún momento, ¿cachai? Entonces eso los ayuda a superar los momentos tristes que puedan pasar en sus vidas, a entender de que más allá estará la luz de la salida de su problema. Porque deben haber muchos favores que no se concedieron, pero nadie pone la placa, no pasó nada, no se concedieron, no voy a decir nada, pero los que les pasó algo y se volvió, dicen fue. Exactamente. No se va. ¿Ves? Vamos. Pues hay gente que le pide a Romancito que gane Chile el mundial. Claro. Vamos ahora a conocer la tumba de la novia muerta. Mira. Esto, mira. La novia. Acá tiene. No la molestaron la luz, ¿no? No sé. Aquí estamos en la tumba de Orlita Romero Gómez, conocida como la novia muerta. Primero vamos a contar lo que se habla. Se cuenta que una mujer se estaba casando, rodó por las escalinatas y el golpe muere, ¿cierto? Y eso hace que la mamá luego la sepulte con su traje de novia y embalsamada para conservar su belleza. Otra historia dice que, otra versión, dice que el novio nunca llegó al altar y ella había muerto de pena. Incluso hay una tercera versión que se ha divulgado por ahí, de que el que murió fue el novio y ella también murió de pena al ver que su novio no iba al altar porque había muerto en el trayecto. Sin embargo, la historia es muy diferente. Orlita Romero Gómez nunca fue novia. Ella es una lola de 17 años que murió de peritonitis en el hospital militar justo el día de su cumpleaños, el 13 de abril de 1943. Su madre, para conservar su belleza, la manda efectivamente a embalsamar y para representar su pureza la viste de blanco. Y luego la pone en una urna color perla y en esa la velan y en esa la traen y la sepultan en las bandejas a los lados hasta que se llaman capillas. Lo que también es verdad es que la plancha donde va el nombre es de vidrio, entonces se puede ver la urna, pero nunca la novia. Así que eso que dicen que la novia estaba de pie embalsamada aquí, si alguien les dijo eso, pregúntenle de cuál está fumando, porque eso no es verdad. Solo se veía la urna. La mamá que venía, y también lo que también es verdad, es que la mamá tenía un permiso especial para venir en las tardes cuando el cementerio se cerraba y estaba muchas veces hasta las 9, 10 de la noche aquí arreglando la tumba y después la venía a buscar un guardia y la llevaba. ¿Por qué? Para evitar el acoso de los chicos que ya sabían la historia y que le venían a pedir favores que tienen que ver con el pololeo, con el amor, con el colegio y algunos también con la familia. Esto cada vez se pintaba de blanco y luego en el año se iba rayando tanto así que a veces pagaban el pato a los vecinos, ¿no? Cuando ya no había donde escribir. La mamá cuando se enfermó le pidió a un contratista que pusiera ese latón
para que, como los chicos tiraban los papeles para adentro, para que no se convirtieran en basura. Eso tiene que ver entonces, y ahí evidentemente se convirtió en la animita de los adolescentes. Cada uno busca la animita que se apega a la vida de uno, porque la creencia es que las animitas son intermediarios entre Dios y los hombres. Por lo tanto, si yo quiero que una animita lleve mi problema a Dios, tiene que ser una animita que me entienda. Y para que me entienda, tiene que ser alguien parecido a mí. Si yo soy niño, buscaré un niño. Si yo soy actor, buscaré un actor que murió trágicamente y esa será mi animita porque él va a entender mi vida como actor. Y así cada uno busca la animita que se acomoda. Salvo las animitas universales que son los bebés. Los niños y los bebés generalmente son animitas universales que sirven para todo. Recuerden que hasta delincuentes que se han convertido en animitas. Como Sori Cuadra, estos dos hermanos, esos dos señores que mataron en la Avenida España, por ahí hace años atrás, y como tantos más. ¿Y por qué se convierten en delincuentes? Porque se piensa que, ya sea, como Sori Cuadra los fusilaron, entonces cumplieron su condena y por lo tanto ahora se van limites. O matan a otros delincuentes, murieron su ley. Entonces ya pagaron. Y eso viene de cuando Jesús estaba crucificado y habían dos delincuentes, soldados. Uno lo encara, le dice, vamos, sálvate de aquí, Dios puede. Y el otro le dice, cuando yo estoy aquí porque me lo merezco, tú no. Cuando estés en el cielo, acuérdate de mí. ¿Qué le dijo Jesús? Al día siguiente te vas a hacer. Entonces, eso queda con esta sensación de que el delincuente, lo mismo lo que sea, si paga, ya sea por justicia de otros o por justicia propia, entonces puede optar a ser intermediario entre los. Pregunta, ¿esos coles también es porque hacen los favores concedidos? Todos los chicos cuando vienen a pedirle favores, traen una ofrenda. Ya. Y ya sea un cole, con una corbatita de colegio en el año, Ya. de colegio, flores, etcétera. Incluso algunos le traen la ofrenda cuando en teoría les cumplió el favor, ¿cierto? Claro. Entonces le agradece. ¿Ves? Sí, me llamó la atención el tema de los coles, por eso. Sí, y hay muchas cositas ahí también. Sí, hasta pulserita veo una ahí por ahí, Sí. cositas pequeñas, como chisecitos así que uno se pone. También están puestos ahí. ¿Ven? Mira, ahí hay cartas. Entonces, claro, porque ahora no las tiran, pero tienen que dejarla acá. Entonces esta es la animita de los adolescentes. Vamos a conocer la animita de los universitarios. Ya. Ya.
pasar, Benito, lo llamo ya. Aquí está la negrita de los adolescentes, o sea, perdón, de los estudiantes, los universitarios. El presidente José Manuel Balmaceda Fernández. Aquí le piden por el resultado de las pruebas, por la carrera universitaria. ¿Y por qué le piden a él? Porque Balmaceda fue un presidente liberal que se preocupó mucho de la educación en nuestro país. Él, a los conservadores que millones de salitre hay que gastarlo en mejorar el urbanismo de la ciudad, en ampliar las carreras, en invertir en estructuras de establecimientos educacionales. Entonces, y los conservadores decían que no, que eso era barrearse el dinero. Entonces siempre hay una clase que no quiere que la gente se eduque, porque la ignorancia es un arma que usan mucho para manipular la mente de las personas. Entonces, y este señor al contrario, lo llamaban el traidor, porque como él pertenecía también a la clase burguesa, pero sin embargo él estaba peleando por cosas que le interesaba a la clase trabajadora. Entonces, bueno, se fueron en contra, que terminó con la revolución de 1891, donde finalmente termina suicidándose el último día de mandato de José Manuel Balmaceda Fernández. Y en razón de eso, en razón de cómo él luchaba por la educación y por todo eso, es que los chicos lo toman como un paladín de la educación y entonces le piden por los resultados universitarios o escolares. ¿Quiere? Usted quiere entrar a la universidad. Aprovecha el tiro. para que le vaya bien y que pueda sacar su carrera. Ahí está, ¿ves? Ahí manera. Entonces tiene que venir un día a dejarle un papelito, a prender una vela y Claro. después a prometerle algo, porque hay un compromiso que se establece. Por ejemplo, venir todos los meses a prender una vela. Así es. Bueno, Vamos. vamos. Ay.
1811, las familias influyentes católicas eran sepultadas dentro de las iglesias. La clase media católica en lugares aledaños a las iglesias o informales. Habían otros lugares informales, cementerios improvisados que se instalaban en los alrededores de la ciudad y también en fosas comunes en las faldas de cerros. Pero ¿qué pasó? Que la población de Santiago comenzó a crecer y las iglesias ya no daban abasto. El hedor de los cuerpos en su interior era insoportable. Y los lugares informales de la ciudad fueron quedando rodeados de casas, entonces las escenas que se veían eran macabras. Los perros escarbaban en las tumbas, entonces no era extraño ver restos humanos esparcidos por los callejones de la ciudad entonces. Había un problema sanitario y social urgente que mejorar. Juan Pablo Fretter le menciona esto a Ambrosio Higgins y luego a Bernardo Higgins cuando Bernardo Higgins era parte del Parlamento. Pero se nombra una comisión que se encargue, pero no habían recursos porque todos los recursos estaban evocados primero a consolidar la independencia de Chile y luego a financiar la escuadrilla que iba al Perú a finalmente derrocar a España y sacarlo del continente. Así que no había dinero. Pero en 1819, ya consolidada la independencia, Bernardo Higgins firma el decreto de la creación de este cementerio, nombra una comisión encabezada por Manuel Joaquín Valdivieso Maciel, quien sería posteriormente el primer director de este cementerio, para finalmente concretar el 9 de diciembre de 1821 el Panteón General de Chile. Gracias a la donación de los padres dominicos, las primeras 4 hectáreas que conformarían este cementerio en el inicio, porque ahora son 86 hectáreas. Ese 9 de diciembre estaba toda la autoridad esperando al primer sepultado para inaugurar como corresponde el cementerio. Sí, pues. Pero no llegó nadie. No llegó nadie, así que se fueron con los crespos hechos. El 10 de diciembre llegaron recién los 3 primeros restos a la fosa común. María Durán y 2 parvulitos, que son sepultados en la fosa común. Y el 11 de diciembre, a las 11:30 de la noche, llega el primer cortejo fúnebre. Sor Ventura Farilla, una monja del Velo Negro, que es sepultada en Camino del Sol, quinta corrida. El 9 de diciembre y el 12 de febrero, no recuerdo qué año, son los únicos 2 días en estos más de 204 años de existencia que no ha llegado ningún muerto en el cementerio general. El resto siempre hemos tenido cortejos. 201 años. 201 años. 204 años. 204. Dije 201. Sí. Por eso. 204 años. 204. Sí, Igual porque 1821 a... tiene... Por eso tiene harta historia este cementerio. Exactamente. Desde la primera persona que llegó acá, porque se puede decir así, hasta empezaron a venir más personas a vivir acá. Como ya tenemos material suficiente, les voy a mostrar el patio histórico, que es donde se manifiestan las 2 primeras medidas sanitarias respecto a la muerte. Y una curiosidad, que la tumba número 1 no fue la primera en ocuparse, sino que fueron otras. ¿Les parece? Ya. Ya, bueno, contarles que los primeros muertos se sepultaban en los muros que colindaban con la entrada principal. Pero el primer patio en ser usado es este que tenemos a mi espalda, que es, aquí están sepultados soldados, diplomáticos, artistas, hombres y mujeres que marcaron los inicios de nuestra historia republicana. Pero aquí también se manifiestan las 2 primeras medidas sanitarias respecto a la muerte. Veámoslas, venga. Esta es la parte más antigua. Vean esto. Más antigua. ¿Qué pasaba cuando hablábamos que antiguamente a los muertos los envolvían en sábanas y así mismo los enterraban, ¿cierto? Sí. Amortajados. Y por eso es cuando vemos la típica representación del fantasma típico de la sabanita puesta, no es antojadizo ni caricaturesco. Se suponía que el muerto se levantaba con la misma sábana que lo habían sepultado. Ahora, para evitar primero que emanaran malos olores y que los perros escarbaran las tumbas, la primera medida sanitaria era que a partir de aquí todos debían sepultarse dentro de un cajón, sin excepción. Y la segunda medida era sellar las tumbas con estas enormes piedras como lápidas, de esa forma evitar que los animales se escarbaran en ellas o que emanaran malos olores. Así se sepultaba a principios del siglo XIX. Pero el ser humano representa el momento político, social y económico a través de lo que construye. Y es por eso que en la medida que va cambiando la situación económica y política del país,
va cambiando la visión de la muerte y la forma de construir sus tumbas. Y por eso que vemos más allá, cuando comienzan a construir con la bonanza económica de los minerales, comienzan a construir esos enormes mausoleos, ¿cierto? Familiares. Así se partió, así. Y ahora, siglo XX, ya no se construyen esos mausoleos, ahora se construyen unas tumbas familiares, ya sea bóveda, pero mucho más minimalistas, ya no contratan artistas para que hagan obras de arte en la tumba, o sea, se gasta menos en la muerte, más en la vida. Pero ese es el recorrido de cómo el hombre, o al servicio cómo el ser humano, representa su momento político, social y económico a través de lo que construye, a través de lo que deja como legado histórico. Vamos. Bueno, ¿cómo se llama? Digna. Mi querida Digna, quiero agradecerles que nos haya visitado para poder mostrarle a su público toda la riqueza patrimonial, tangible e intangible que tiene este cementerio. Porque yo quiero decirle a la gente de que visite los cementerios, que no son más que un cementerio, son sitios de memoria. Y la memoria es muy importante, porque una persona sin memoria es una persona con una enfermedad, Alzheimer, ¿cierto? Y tiene un triste final. Un país sin memoria corre también la misma consecuencia. Un país sin memoria es un país sin historia. Y debemos proteger, porque nuestra memoria es nuestra experiencia. Y solo así podemos avanzar y no cometer los mismos errores y poder pretender tener un mundo mejor. Hay que conocer el pasado para entender el presente y así trabajar por un mejor futuro. Muchas gracias, Digna, y que les vaya muy bien. No, yo quiero darle las infinitas gracias por habernos recibido a todo el equipo, al equipo de nuestra radio TV. Y infinitamente porque hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido la historia de este cementerio y nos llevamos una riqueza enorme en el corazón, al cual la vamos a presentar con mucho cariño a nuestros queridos seguidores. Y realmente, muchas gracias, Cristian. No, encantado. Es un placer haberlo conocido y haber compartido con usted este maravilloso recorrido. Están siempre invitados a visitarnos, tanto nuestras visitas diurnas como nocturnas, que están abiertas al público en nuestra página tour.cementeriogeneral.cl o nuestras redes sociales como Instagram, Cementerio Gral, Cementerio General o YouTube también Cementerio General. Recuerden, están invitados a visitarnos, pero siempre en forma vertical. Ya llegará un momento para otra forma. Bueno, amigos, aquí estamos terminando nuestro recorrido por el cementerio, así que en estos momentos me estoy despidiendo de ustedes y de estos mitos y estas leyendas que vinimos a tratar de seguir para dárselo a conocer a todos ustedes, a nuestro público, y que vengan ustedes mismos a recorrer el cementerio, a enriquecerse con estos mitos y leyendas y a conocer más nuestra historia de este cementerio que es todo de todos nosotros, nuestro querido Cementerio General. Así que los espero, queridos auditores, así que los espero en el próximo programa y ahí nos encontramos para seguir con ustedes. ¡Chao!